Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una versión un poco diferente de tu pregunta, tu respuesta. ¿Por qué? Pues porque la explicación del día de hoy es un poco más larga y un poco más compleja. Y tiene que ver con las reformas que se han aprobado recientemente en el Senado y están ahorita para su discusión en la Cámara de Diputados respecto a la ley de amparo. ¿Qué tiene que ver la reforma de la ley de amparo? Es muy simple, es la que protege a través de una acción concreta y específica los derechos humanos. Ahora, ¿cómo los protege? De dos formas. La primera, a través de una suspensión, que puede ser provisional o definitiva, y la segunda forma en la que los puede proteger es ya en el momento en que se otorga el amparo y protección de la justicia federal a la persona que siente violentada sus derechos humanos por algún acto de autoridad. La suspensión lo que hace es mantener vivo ese derecho, esa existencia de aquello que la persona considera violentado durante el trámite del juicio de amparo, que a veces puede llegar a ser relativamente largo, puede incluso durar 6 meses, 8, un año, 2, en algunos casos de amparos mucho más complejos. La cuestión es que hay amparos que son individuales, es decir, cuando una persona en particular considera que hay alguna violación de sus derechos humanos, y hay otros que tienen que ver con un efecto mucho más colectivo. La realidad es que la reforma que se ha planteado no es específicamente para aquellos casos de los derechos individuales reales, como por ejemplo pedir la suspensión de una orden de aprehensión, pedir que alguna autoridad en algún momento deje de invadir un terreno propio o personal, sino que lo que se está planteando es una reforma específica en función de lo que es la suspensión de los efectos generales de las leyes o los efectos de las leyes generales, que es aproximadamente muy parecido. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto es cuando alguien presenta un amparo porque se publica una ley que, por ejemplo, dice que se va a dejar de distribuir agua en general en algún lugar en particular. Cuando se provoca esa norma, que puede ser una ley o puede ser alguna disposición específica de materia administrativa de algún municipio, hasta este momento se podía pedir una suspensión general con la presentación de un solo amparo en el cual la persona que lo presenta provoca efectos generales de suspender ese acto en particular y se va a seguir manteniendo la distribución de agua para todas las personas que resulten afectadas. La diferencia que hay ahorita en lo que están planteando es que se le quiere quitar a la ley de amparo esa posibilidad de hacer una suspensión con efectos generales de alguna ley o algún acto de autoridad, y en ese caso particular del ejemplo que estábamos hablando del agua, lo que va a ocurrir realmente es que cada una de las personas que necesita seguir manteniendo ese suministro de agua, lo cual obviamente es un derecho humano básico fundamental a la supervivencia, va a tener que presentar su propio amparo. Eso va a provocar varios efectos. El primero de los efectos es que cuando haya leyes o actos que sean notoriamente que afecten la existencia de un grupo determinado de personas, todas esas personas van a tener que ampararse porque no algunas van a quedar sin protección, lo cual generaría obviamente una diferencia entre las personas que sí están protegidas y las que no lo están. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que veníamos manejando, algunos tendrían agua y a otros simple y sencillamente el municipio o quien haya tomado la decisión se las quitaría. Y el segundo problema que va a generar va a ser una sobresaturación increíble de los juzgados de amparo. ¿Por qué? Porque si hay un solo trámite de amparo para poder decidir si esa persona tiene o no el derecho de agua y si el acto de autoridad es realmente inconstitucional o violatorio de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, en este caso serían las dos cosas, lo que va a ocurrir es que van a presentar, en lugar de un amparo, va a haber 200, 300, 500, 800, dependiendo qué tan grande sea la población afectada. Imagínense que pues, alguna norma en particular afectara, no sé, alguna ciudad grande de 1 millón o 2 millones de habitantes.
¿Se imaginan lo que sería la cantidad de presentaciones de amparos? El problema es que los jueces no podrían dar abasto. Sí podrían dictar las suspensiones, sí podrían hacerlo, pero de manera individual. Más allá de que pueda ser repetitivo, más allá de que el resultado pueda ser el mismo, más allá de que la suspensión que se les va a otorgar a cada uno de ellos va a ser exactamente la misma, aún así, las horas hombre necesarias para procesar esa cantidad de amparos sería incompatible con el Poder Judicial, que ya de por sí tiene bastante trabajo con el manejo de los amparos actuales. Y si todavía peor, se está hablando, por ejemplo, y este es uno de los casos que se han manejado en las discusiones del Senado, si hablamos, por ejemplo, de la suspensión posible de una obra que esté afectando una cuestión de ecocidio o algo por el estilo, como ha pasado con algunas últimamente, pues si cada una de las personas afectadas tiene que presentar su propio amparo, imagínense el problema que esto sería, porque además podríamos encontrarnos con resoluciones contradictorias, porque hay ciertos tipos de actos de autoridad que afectan en diferentes lugares, lo cual significaría que los jueces de amparo que los van a atender van a ser de diferentes distritos. Por ejemplo, aquí en el caso nuestro en Veracruz, podría ser que algunos de los amparos los atienda el juez de Boca del Río, otros amparos los podría atender el juez de Jalapa, otros amparos los podría atender el juez de Coatzacoalcos, y las resoluciones incluso podrían ser diversas, lo cual generaría además una diferencia muy notoria entre las personas que se están amparando. Por eso es que se habla de, de ese retroceso en la ley de amparo. La ley de amparo, justamente a través de su evolución en la historia, empezó siendo una protección individual para luego ir reconociendo ese tipo de protecciones colectivas. Y el problema que hay es que los derechos humanos además gozan de un derecho que se llama progresividad. Y esto es que una vez que se dicta una resolución, deben dictarse las demás resoluciones en función de esa y las resoluciones deben ir hacia adelante, deben ser progresivas. No se puede retroceder. De hecho, la propia reforma de la ley de amparo que viola ese principio de progresividad podría ser hasta declarada inconstitucional. Luego, entonces, finalmente no sería aplicable esa reforma de la ley de amparo justamente a través de la posibilidad de un trámite de amparo. Aquí la cuestión es, primero, realmente todavía a las fechas en que estamos teniendo esta plática, la ley de amparo solo tiene media sanción en el Senado, no tiene todavía una aprobación completa en la Cámara de Diputados. Pero aún así, aún teniendo esa aprobación completa en Cámara de Diputados, lo que nos podría ocurrir es que después de publicada, alguna persona pudiera todavía decir, bueno, ok, voy a pedir una suspensión de los efectos de esta ley hasta que se declare si la misma es constitucional o inconstitucional y en cuyo caso derogarlo. Hemos visto varias leyes en los últimos tiempos que han sido derogadas por inconstitucionales. Esto sería lo mismo. Pero lo curioso de este caso en particular es que estaríamos hablando de que se estaría presentando un amparo contra la reforma de la ley que regula justamente el amparo. Eso en algunos casos pudiera ser una paradoja, pero bueno, esperemos que se respeten los principios de progresividad y que la protección de los ciudadanos pueda seguir siendo lo más completa posible dentro de lo que exige la Constitución y cuyo órgano o cuya protección justamente se ejerce a través del amparo. Soy Gabriel Campoli, de Campoli Abogados, y esto es Derecho sin escalas.